Bienvenidos a Bolsas y Futuros, aquí estamos una semana más hablando de bolsa. Y es una semana que no es una semana igual que las anteriores, porque ha sido la última semana del año. Ha acabado 2022, un año horrible para las bolsas en general. Es verdad que el IBEX en el fondo no lo ha hecho tan mal porque se ha visto rescatada por el sector bancario, que lo ha hecho muy bien. Pero el resto, si quitáramos el sector bancario, ha sido un desastre desastroso, al igual que el resto del mundo. Europa cayendo por encima del 10%, la bolsa americana con caídas muy fuertes, llegando a un 33% en el Nasdaq, ni más ni menos, el S&P casi un 20%, en fin, han habido valores que se han salvado, han habido como siempre sectores que lo han hecho mejor y otros que lo han hecho peor, y lo que ocurre es que lo que un año funciona bien no tiene por qué funcionar bien al año siguiente y al revés. Es por eso que hay que estar siempre pendiente de los mercados, siempre viendo señales y siempre hay que saber leer entre líneas. Hay muchas veces que las señales pues más delicadas, algunas que pasan un poco desapercibidas, al final son las más importantes, ¿no? Y aquí estamos para eso, para intentar buscar esas ciertas señales que nos van a dar la gran diferencia entre una inversión buena a una gran inversión. Bien, si estudiamos el gráfico del IBEX, lo que vemos es que la tendencia sigue siendo bajista. Es verdad que es una tendencia bastante suave. Normalmente cuando estas tendencias son así de suaves, más bien lo que parece es una consolidación después de una subida para acabar por seguir subiendo, pero es verdad que teniendo a unas bolsas americanas tan débiles, pues es difícil que el IBEX acabe por romper al alza, pero todo es posible. De hecho, es verdad que esta estructura no es mala. El movimiento alcista fuerte consolida aquí en la media 200 sube y aquí como otra pequeña consolidación. Y aquí, bueno, aquí de momento lo que tenemos es una muy pequeña sucesión de máximos y mínimos decrecientes en el que si se rompiera, posiblemente esto volvería a subir. Y ese nivel ahora mismo sería este de aquí, ¿no? La zona de los 8.405, bueno, un poquito más. Aquí tenemos 8.410, en concreto 8.415, ese fue el punto, 8.415 es el punto que si superara ahora el IBEX, tendríamos que darle crédito a este movimiento alcista. Mientras eso no ocurra, lo más probable es la continuidad bajista, sobre todo porque la tendencia es bajista y venimos después de un rebote. Entonces, en esta situación, lo más probable es la continuidad a la baja. Eso es lo que nos dice la teoría, lo que nos dice el análisis técnico. Si superáramos esos niveles, pues ya nos enfrentaríamos a la tendencia bajista y, bueno, mejoraría mucho el aspecto y habría que pensar en estar posicionados a la compra en el IBEX. Yo veo más probable que este año todavía caigamos y todavía veamos mínimos del año anterior. Eso es lo que yo veo más probable, sobre todo analizando el resto de los índices. El nuestro, la verdad es que pinta mejor. Pero si por una de aquellas a la banca le da por tener una corrección seria, porque últimamente cuando corrige también muy fuerte, el IBEX se vendría estrepitosamente a la baja también. Bien, aquí tenemos al DAX. El DAX también lo ha hecho bien últimamente. Quiero decir que ha superado la media de 200 y todo esto de momento podría ser una consolidación para seguir subiendo. Aquí tenemos una cosa interesante y es que superó este nivel, que es un poco pues la ruptura de la sucesión de máximos y mínimos decrecientes, aunque es verdad que tenemos otra resistencia bastante importante aquí que no ha superado y que esta parece la clave, ¿no? Porque aquí esta franja, ¿no? Por decirlo así, supuso aquí una franja de soporte importantísimo que cuando lo perdió se convirtió en resistencia y desde ahí a la baja y ahora se ha acercado a ella. La verdad es que el DAX está en una situación complicada, os tengo que decir que el análisis no es fácil porque da la sensación de un cambio de tendencia y de volver a ser alcista, pero de momento en el corto plazo lo que tiene es que está por debajo de la media
de 10. Esta vela negra a mí me parece muy fea, muy fea. Y ahora, pues bueno, mejoraría mucho superando directamente estos niveles, ¿no? Esta zona de aquí sería la zona de los 14.100. Sería una mejora considerable que podría hacernos pensar en un nuevo movimiento alcista en el DAX. Si esto no ocurre y seguimos bajando y perdemos definitivamente esta media de 200 otra vez, pues bueno, lo normal es que esto haya sido pues una especie de engaño, amago alcista para la continuidad bajista. El DAX pierde más de un 10% en el año, pero perdía mucho más. O sea que realmente ha recuperado, en lo que vamos de año, ha recuperado en el último mes un importante tramo. El Eurostock es parecido al DAX, también ha roto la media de 200, también ha roto niveles más o menos importantes y ahora está en plena fase de corrección de corto plazo por debajo de la media de 10. Si este movimiento correctivo de corto plazo se gira al alza y se pone claramente por encima de la media de 10, estando por encima de la media de 200, habría que considerar la posibilidad de compra en el Eurostock. Es decir, que Europa está en una situación en la que podríamos perfectamente continuar bajando y que pienso yo que sería incluso lo más sano en una situación como la que tenemos de tipos de interés altos y de posible recesión en las economías, pero es verdad que también habíamos subido mucho menos que los americanos y ahora pues está habiendo pues esa especie, ¿no?, de trasvase de flujos de la bolsa americana a la bolsa europea. En fin, ya digo, ¿no? Es una situación un tanto complicada en la que posiblemente, viendo lo mal que están los americanos, que ahora veremos, pues acabemos por contagiarnos y todos vayamos a la baja, pero es algo que iremos viendo poco a poco cómo se vaya produciendo. Aquí tenemos al Dow Jones. El Dow Jones de lo americano es lo poco que está haciéndolo más o menos bien. La caída ha sido bastante más pequeña, se ha comportado más a la europea, por decirlo así. Y aquí, pues bueno, supera la media 200, aquí se apoya en ella y de nuevo estamos ahora aquí en una franja lateral que es bastante importante, ¿eh? Este movimiento lateral que tenemos de muy corto plazo, que viene desde los 32.600 prácticamente hasta el nivel de los 33.400, estos 800 puntos, son bastante claves. ¿Por qué? Pues bueno, si perdemos los mínimos, la sucesión de máximos y mínimos decrecientes continuaría y perderíamos la media de 200 y lo más probable es la continuidad bajista y podríamos ir incluso a perder mínimos anteriores. Pero si desde aquí supera este nivel, pues bueno, una vez apoyado en la media de 200 se pone alcista de corto plazo por encima de la media de 10 y habría que pensar en un nuevo movimiento alcista y posiblemente en un cambio de tendencia en el Dow Jones. ¿Qué pasa con el SP500? Pues que no pinta nada bien. El SP500 y el Nasdaq son los dos índices que peor pintan y son los índices que están dando sensación de continuidad bajista clara. Claro, son los índices que más han caído. El SP500 ha caído casi un 20% desde inicio del año. Fijaros, un año horrible de caídas absolutas. No ha cerrado en los mínimos del año, pero cerca. Aquí, de hecho, intentó ahí testear un poco la media de 200, acabó por hacer una especie de doble techo otra vez y continuidad bajista. Aquí lo normal es que tiene un primer movimiento fuerte, consolida un poco y continúan con las caídas. Eso es lo más habitual y lo más normal que debería pasar en el SP500. Si empezara a mejorar, recuperara este primer nivel de 3.940 y posteriormente ya recuperara los 4.110, mejoraría mucho el aspecto y seguramente hablaríamos del fin de la corrección, cosa que siempre hay que tener pendiente, que es una posibilidad, ¿no? En el caso del Nasdaq, bueno, esto sí que es terrible, año del Nasdaq, 33% de caída en un índice absolutamente alcista los años anteriores. Normalmente cuando ocurre esto, que llevamos una subida tan espectacular durante tanto tiempo,
el primer año de caída normalmente augura que la corrección va a continuar. Con sus rebotes, evidentemente, pero sin duda el Nasdaq es un índice que se comporta muy mal con tipos de interés alto. Porque los tipos de interés altos, por decirlo así, están penalizando los valores de crecimiento, que son precisamente los que constituyen el Nasdaq, ¿no? Entonces, bueno, pues la situación es mala, es muy mala, es el índice que ni siquiera ha llegado a la media 200, cuando muchos lo han superado y otros lo han tocado, y demuestra mucha debilidad. Puede ser que aquí estemos ya haciendo un suelo y desde aquí empecemos a subir y hacerlo bien. Sí, cabe esa posibilidad, siempre la cabe. De hecho, os tengo que decir que he descubierto unas divergencias alcistas en el Nasdaq. Si ponemos el gráfico MAC en diario, aquí se ve una primera divergencia desde este punto a este y desde este a este. Pero quizás lo más importante es cuando lo ponemos en semanal. Bien, en semanal aquí se ve muy clara la divergencia. Aquí vemos que desde aquí marca un mínimo y sin embargo desde aquí marca un máximo. Es decir, que el indicador no sigue al precio. Cuando eso pasa, puede que estemos cerca de un cambio de tendencia. ¿Qué pasa? Que estas divergencias muchas veces se mantienen durante mucho tiempo de esa manera, ¿no? Con divergencia. De hecho, fijaros cómo aquí tuvimos una enorme divergencia bajista que duró 1 año y medio. Es decir, que desde este punto, cada vez que hacíamos nuevos máximos, el indicador no hacía nuevos máximos, sino que iba con una ligera pendiente negativa. Y aquí ya vimos la primera divergencia en esta zona de aquí y todavía pasó 1 año antes de que empezó a caer el precio. Aquí vemos ahora la primera divergencia, por lo que todavía podríamos perfectamente continuar con divergencias y cayendo el precio durante mucho tiempo. O sea que no hay que pensar que se ha acabado la caída en el Nasdaq, pero sí que hay que pensar que es positivo el hecho de que aparezcan divergencias en gráficos semanales en el MAC. Así que bueno, con todo esto, ¿qué es lo que tenemos que hacer aquí? Pues nada, lo que tenemos que hacer es seguir la sucesión de máximos y mínimos decrecientes, seguir la media de 200 que tiene una pendiente negativa y de momento llegar a la conclusión de que sigue siendo bajista. ¿Qué ocurre? Que es verdad que han habido grandes caídas en valores tecnológicos. Han habido caídas, pues bueno, el mismo Amazon acaba en el año bajando un 50%. Amazon es una máquina de ganar dinero, es una grandísima empresa muy bien gestionada, que tiene además una posición neta de caja tremenda y una vez ha caído un 50%, pues solamente por esa situación parece invitar a la compra. Pero eso no significa que desde aquí vaya a subir ni loco, porque de hecho técnicamente no hay ninguna señal que esté dando la posibilidad de subidas en el corto o medio plazo ahora mismo en Amazon, ¿no? Pero bueno, estamos hablando de Amazon, estamos hablando de Google, que también tiene una caída bastante fuerte, valores muy buenos. Y luego hay otros, ¿no? Como Tesla, que la caída ha sido absolutamente espectacular en muy poco tiempo, pero que Tesla no es un valor que esté barato, aún habiendo caído casi un 75% desde los máximos, porque estaba absolutamente sobrevalorada, ¿no? Entonces, bueno, ¿va a ser momento de tomar posiciones en el Nasdaq? Muy probablemente sí, en algún momento de este año. ¿Pero cuándo? Pues no lo sabemos. A mí lo que me gustaría es que hubiera una especie de caída violenta, ¿no? O sea, muchas veces el final de un movimiento a la baja viene con una caída fuerte
y luego se ve enseguida una primera recuperación muy fuerte y ya desde ahí ya continúa subiendo, ¿no? Eso es lo que a mí me gustaría. Si en el Nasdaq además le ponemos un gráfico semilogarítmico, que eso siempre es un buen ejercicio, porque nos da una visión diferente, ¿no?, del porcentaje de subida y porcentaje de caída. Vemos que desde el año 2009, que es donde viene subiendo el Nasdaq, fijaros el movimiento tan impresionante que hemos tenido al alza, y esto, pues bueno, pues es una corrección, pero ha subido tantísimo que la corrección parece pequeña, ¿no? Bien, aquí lo que podemos hacer es ponerle un Fibonacci, es decir, de todo el movimiento alcista, cuál es la corrección que tiene. De momento hemos visto que ya ha cumplido el 38,2% de la corrección, es decir, que técnicamente podría ya haber corregido una parte del movimiento tremendo alcista que ha tenido desde 2009 y desde aquí volver a subir y hacer nuevos máximos. También podría continuar cayendo hasta el 50% de la corrección, en cuyo caso llegaría a los 8.915. Esto sería muy sano. Para el mercado, muy sano. Es decir, que es bueno que esto pase, porque ahí, además, a la gente que tenemos liquidez, nos vendría fenomenal porque podríamos sacar una rentabilidad muy, muy positiva. Y luego también podríamos caer hasta aquí, hasta el nivel de los 7.045 puntos, que sería el 61,8% de toda la subida. Bien, este es el límite, ¿eh? O sea, más de aquí no debería caer el Nasdaq. Si bajara más de aquí, ya se encenderían las alarmas. Ya algo muy gordo estaría pasando. Y bueno, sería como un mercado ya bajista de largo plazo. Es decir, que todavía podemos hablar de que estamos en un mercado alcista, en el superciclo, ¿no?, de largo plazo del Nasdaq, pero que la corrección todavía, perfectamente, podría llegar a niveles superiores. Yo, la verdad, es que deseo que baje hasta este nivel, o hasta este, o hasta un punto intermedio, porque mi cartera está con muchísima liquidez, que es lo que hay que hacer en movimientos bajistas del mercado, tener mucha liquidez, ir, pues eso, tocando algún valor, poquito a poco, ir haciendo alguna operación, pero con mucho cuidado. Pero si de repente viene en algún momento que aquí pues hace algún movimiento y viene una caída fuerte por algún dato, el que sea, una caída de pánico, está que los telediarios salen al día siguiente diciendo las bolsas se derrumban después de una caída ya fuerte, ahí posiblemente sea el momento de invertir a tope. Bueno, si queréis seguir mi cartera y saber cuándo va a ser ese momento y que yo os avise del momento de la compra, el que yo creo que es el momento de la compra, y bueno, como cada operación que hago, dónde pongo los stops y por qué. Bueno, si queréis hacer esto, pues es muy sencillo, tenéis que enviarme un email a bolsasyfuturos@gmail.com, o más fácil desde la página web de Bolsas y Futuros, en la parte de contacto, entráis ahí y me enviáis un mensajito y con eso pues yo os contesto y hablamos y os explico la posibilidad de seguir mis análisis día a día y sobre todo las señales de compra y de venta con el stop siempre, controlando las pérdidas, que esa es la gran clave de todo esto, ¿no? Quien es capaz de controlar las pérdidas, luego en los momentos buenos de mercado que vendrán, es donde sacar una rentabilidad fabulosa, porque tiene absolutamente liquidez. Aquí tenemos mucha gente que ha comprado valores con muy buen criterio, pues de Amazon, de Apple, de Visa, de Nike, de valores tremendamente buenos, y les han caído un montón y están perdiendo el que menos un 25%. El problema está que es un valor que ha caído un 25%,
si recupera, tiene que recuperar un 50% para llegar a su precio de compra. Sin embargo, si vendió aquí perdiendo un 3 o un 4% y aquí vuelve a comprar y recupera sus niveles anteriores, no solamente recupera todo, sino que gana desde aquí el 50%. Entonces la idea es que cuando vengan las caídas fuertes que yo espero y de hecho deseo que vengan en algún momento de este año, habrá que lanzarse ahí a comprar sin paracaídas y ahí es cuando no hay que tener miedo. Cuando todos tienen miedo hay que ser valiente y cuando todo el mundo está confiado hay que ser temeroso. Esa es una de las máximas de la bolsa. Bueno, pues con esto, con la visión, ¿no?, del próximo año, que yo creo que lo más probable es que acabemos viendo mínimos de este año en todos los índices, el más débil sin duda, el Nasdaq. Creo que el Nasdaq va a dar ocasiones muy buenas de compra y que vamos a tener que estar pendientes de este mercado también. Bueno, pues vamos a ver esta semana los 5 valores que mejor lo han hecho. Uno de ellos Fluidra, uno de los que yo llevo hablando de él un tiempo, ¿no? A ver, Fluidra es uno de estos valores que son muy buenos valores después de una caída muy fuerte y con señal ya positiva. Así que es uno de los valores que se puede comprar y dejarlo un poco ahí cerrando los ojos y incluso sin poner stop, porque la caída ya es muy fuerte y seguramente ya hemos visto los mínimos. O se puede ir comprando y vendiendo siempre y cuando las señales de corto plazo nos den señales positivas, ¿no? Que es lo que hago yo. Yo voy entrando, voy saliendo y voy viendo. Ahora mismo estoy fuera de valor porque aquí me sacó en stop, en este piquito de aquí, cuando perdí los mínimos el día anterior, bajó bastante más, luego recuperó. Ayer puse compra y no me entró por unos céntimos, entonces bueno, lo voy a seguir, voy a ver si vuelvo a comprar, pero es uno de los valores que a mí me gusta. Es uno de los valores que yo estoy hablando de él últimamente y casualmente es el que más sube esta semana, ¿no? Pues bueno, pues mira, eso que nos hemos encontrado. El segundo valor, Colonial. Este valor no me fío nada de él. Cuidado porque es un valor claramente bajista, muy débil, caídas tremendas en este año. Es verdad que desde los mínimos ha recuperado, pero justo ha recuperado hasta su media de 10. Fijaros lo que hizo la última vez, ¿eh? Recuperó la media de 10 y aquí le costó mucho caer, ¿eh? No parecía que quería caer, pero al final cae, ¡bumba! Sube, ¡bumba! Aquí arriba parece un poco parecido, ¿no? Que está aquí, que le cuesta caer, pero está en zona de resistencias claras y lo más probable es que acabe por continuar cayendo. Así que cuidadito con Colonial, porque de momento no lo está haciendo bien. Sí, desde aquí empieza a mejorar y recuperar a estos niveles máximos de 6.32, la verdad es que mejoraría bastante el aspecto. Pero de momento, mucho cuidado. Bien, Iberdrola. Iberdrola, bueno, este pico de aquí es un error del gráfico. Visual Chart, pues bueno, pues hay veces que pasa, ¿no? Que ocurre un error así, si no lo corrige, pues ahí se queda. Supongo que lo corregirá un día de estos. Bueno, hay que decir que Iberdrola es de lo mejor que tenemos en la bolsa española. Ha sido un valor que ha sabido jugar muy bien sus cartas, ha sabido diversificarse con el tema de las energías renovables, ha sabido salir al exterior, también tiene bastante negocio en el exterior, y ha conseguido un crecimiento en un valor que podría ser cíclico. Si vemos realmente el histórico de Iberdrola, vemos como el crecimiento es claro y evidente. Ahora mismo, en la situación que estamos arriba, muy cerca de máximos históricos, sigue aguantando bien y lo que tiene es una resistencia muy importante que ya veremos si acaba por superar en la zona de los 11,15. Fijaros cómo toca 1, 2 y 3 veces, ¿no? Si acaba de por superar, y sobre todo en un cierre, la zona de 11,15, pues bueno, tenemos un piquito que es este de aquí de máximo histórico que marcó a principios de enero de 2021 en los 11,56, pero la superación de este nivel implicaría llegar a esos 11,56 y muy probablemente superarlos. Para esto seguramente necesitaríamos de un mercado más o menos estable, que es la duda que yo tengo, ¿no? Así que yo a estos niveles no estaría en Iberdrola. Otra cosa es que cuando Iberdrola tenga caídas fuertes y dé alguna señal positiva,
nos decidamos a entrar, ¿no? Eso sí, pero ahora mismo, pues no. Pero Iberdrola sí que es uno de los valores que tenemos que tener apuntado en nuestra libreta de valores interesantes ante caídas generales del mercado. Santander. Bien, Santander también lo ha hecho bien esta semana, una semana en la que el IBEX ha perdido un 0,5% y estos valores han ganado poco, ¿no? Pues tanto Colonial, Iberdrola, Santander han ganado entre un 0,30, un 0,50%. No es algo espectacular, pero ya es positivo. Bien, hay que decir que el Santander ha mejorado el aspecto, claramente superando esta media de 200 y apoyándose en ella, y ahora mismo tenemos esta tendencia que además se puede canalizar. Podemos decir que tenemos esta especie de canal alcista, ¿no? Vale, pues mientras Santander se mantenga dentro de este canal, hay que pensar que va a seguir ganando altura. ¿Qué es lo único que no me gusta de Santander a mí? Pues que ha sido el valor más débil de toda la banca, le ha costado mucho superar este nivel, ha perdido la media de 200 claramente, y me temo que ante caídas generales del mercado y del sector bancario, Santander lo vuelve a hacer peor que el resto, que es lo que hacía antes, ¿no? Técnicamente, perder esta zona de los 2,67 sería una señal muy, muy fea y muy peligrosa, y si perdiéramos este nivel de los 2,50, pues sería posiblemente caídas muy fuertes. Así que bueno, yo iría con cuidado con este valor. Ahora vamos a ver si aparecen divergencias bajistas o no, de momento. Y vemos que, bueno, aquí no hay divergencia bajista y aquí de momento el indicador está flojo, está débil en esta última subida, pero como no ha marcado nuevos máximos, no existen esas divergencias bajistas. Bien, Repsol. Repsol es un valor que bueno, sí que tiene divergencias bajistas, como vemos aquí. Aquí vemos 3 picos cada vez más altos. Y aquí vemos 3 picos cada vez más bajos. Y Repsol sí que es un valor que a mí me preocuparía tener en cartera. Porque el precio del petróleo está bajando, tiene ya tendencia bajista y además está a niveles muy altos históricamente para el valor, un valor que tiene un cierto componente cíclico. Y ahora, pues bueno, si una cosa que no me gusta es que supera un máximo, lo pierde enseguida, supera un máximo y lo pierde enseguida. Y bueno, esas suelen ser señales negativas. Fijaros que está el quinto valor que mejor lo ha hecho esta semana, subiendo un 0,20%, cuando el mercado ha caído, pero ya digo que a mí es un valor que me genera bastante desconfianza a día de hoy. Las divergencias bajistas no me gustan nada, evidentemente, y el hecho de que haya una divergencia entre el precio del petróleo que está cayendo y la fortaleza de Repsol tampoco me gusta. Así que no es un valor que ahora mismo yo compraría. Bien, pues hemos visto los 5 valores que mejor lo han hecho esta semana. Ahora vamos a ver los 5 que peor lo han hecho esta semana. El primero de ellos es IAG. Bien, IAG es uno de estos valores que tiene una clara tendencia bajista. De hecho, esta tendencia yo la marqué ya aquí. Y aquí ya decidí no entrar a menos que superara esa tendencia. Es verdad que hay que corregirla un poco con estos picos que ha tenido. Prácticamente este sería el nivel que nos sirve a día de hoy, aunque aquí se haya pasado un poquito. Y aquí lo que vemos es que justo llegó a su tendencia y a partir de ahí empezó a caer. Pero bueno, al principio del vídeo yo hablaba de la importancia de leer entre líneas, ¿no? De buscar señales que no ve todo el mundo. Y una de esas señales yo creo que ha aparecido en IAG. La señal es que IAG era el valor más débil del turismo, con diferencia, en todo este tramo de aquí. En todo este tramo, cada vez que el sector turístico caía, IAG era líder en las caídas. Y cuando el sector turístico recuperaba, a IAG le costaba recuperar.
¿Qué ha pasado aquí? Pues que ha habido un cambio. Y el cambio ha sido que ha recuperado mucho más que el resto. Y ahora, bueno, pues ahora es verdad que esta semana es la que más cae. Por lo que ahora podría ser que empezara a ser otra vez la que más pierde de todas. Pero a mí me da la impresión de que aquí algo ha cambiado en la compañía. Por lo que podemos hacer en este caso es ponerle un Fibonacci y vigilar las zonas de soporte. La primera hemos llegado ya, la zona de 1.40, la segunda sería 1.33 y la tercera 1.26. Bueno, pues en toda esta zona de aquí, en todo este punto de aquí, es donde en teoría, podría girarse y podríamos estar ante el inicio de un movimiento, de un cambio de tendencia. Normalmente todos los cambios de tendencia vienen por un impulso más fuerte de lo habitual. Entonces la caída ya no pierde mínimos. Es verdad que podría pararse aquí, aquí y podría también perfectamente ir a hacer un doble suelo. Incluso podría perder mínimos y recuperarlos y hacer una especie de fallo bajista y empezar a subir. Es decir que lo de comprar solamente porque esté bajando o porque llega a un punto de soporte o eso no parece una buena señal, una buena idea. Pero lo que sí que habría que hacer es buscar señales. Aquí de momento tenemos una media de 10 que está delimitando el precio a la baja. Aquí se ha pasado ahora, es normal que ahora pues a lo mejor recupere un poco, ya veremos, ¿no? Pero sin duda IAG es uno de los valores que yo no me permitía entrar en él, no quería comprar ni para rebotes y ahora ya sí que me lo planteo, ¿no? Eso es un poco lo importante, ¿no? Tenemos que tener un poco eso, ¿no? Lo que decía nuestro cuaderno de valores que nos gustaría comprar en el momento en el que o bien hayan caídas muy fuertes del mercado, o bien haya un giro de mercado, o bien de una señal importante. IAG, siendo esta semana el que más ha caído, que ha bajado casi un 5%, es uno de los valores que a mí me parecen interesantes para posibles compras, pero que de momento no nos ha dado ninguna señal aún. Ha dado un primer avance, nos ha dado una pincelada de un posible suelo, de un posible mínimo y una fortaleza relativa en el sector que no veíamos antes. A partir de ahí vamos a ver, vamos a seguirlo, vamos a estar pendientes, vamos a ir hablando sobre IAG, vamos a ir viendo si vale la pena, merece la pena entrar en él. Bueno, Sabadell, noticia. Un banco que aparece entre los valores que más caen esta semana. Cae un 3,4% y es el Sabadell. Bueno, el Sabadell es uno de los bancos que lo estaban haciendo muy bien también, al igual que el resto de la banca. Ha llegado a la zona de resistencia súper importantes, máximos anuales de enero, y a partir de ahí cae. Cae con un gap, intenta recuperar un poquito y ya se va a la zona de mínimos. Esto es una sensación de... parece un gap de escape a la baja, Gap de escape a la baja. Cuidado porque es una señal que suele ser una señal bastante fea cuando se produce en esta zona, En zona de resistencias hay un hueco donde no hay cotización y a partir de ahí consolida y continúa con debilidad. Me genera bastante desconfianza. ¿Qué tenemos aquí en Sabadell? Bueno, tenemos una tendencia claramente alcista que es la que estamos ahora mismo manteniendo y que tenemos que vigilar. Mientras se mantenga por encima de esta tendencia, aquí es que no pasa nada. De hecho realmente es lo que estábamos es en un canal alcista que hemos llegado a la parte alta del canal, ¿no? Entonces claramente este es el canal y estando en la parte alta del canal, pues lo normal es que corrija y se vaya a la parte baja o bueno. Entonces, bueno, a ver, grave no parece, pero no parece momento de comprar Sabadell, vamos, eso es lo que parece más evidente. Bien, Naturgy. Bueno, pues Naturgy es un valor que lo estaba haciendo absolutamente bien. Aquí apoyó en la media, volvió a subir, aquí rompe la media, profundiza por debajo de la media. Y aquí llegan ya los problemas, ¿no? Cuando un valor ya no solo la pierde, sino que profundiza, aunque tenga un rebote, ya tenemos que pensar que no es positivo lo que ha hecho
la acción. De hecho, aquí este rebote llega un momento en el que lo pierde esa tendencia acelerada y ahora vuelven las caídas. Vuelve a perder la media de 200. Bueno, valor que ahora mismo no interesa, no está en tendencia alcista y lo ideal, lo que nosotros buscamos son valores en tendencia alcista de medio a largo plazo, que no hayan perdido el buen aspecto, o bien que habiendo caído mucho, más de un 50%, y siendo buenas empresas, empiecen a dar señales positivas, ¿no? En este caso, Naturgy nos empezaría a gustar a lo mejor pues con caídas muy fuertes y muy potentes. Pues si desde 30 se va a 15, ¿no? Por ejemplo, pues ahí ya podríamos hablar de que nos puede empezar a gustar Naturgy y buscar señales de corto plazo para empezar a comprar. Enagas es muy parecido a Naturgy, pero lo ha hecho peor porque ha recuperado menos y mejor técnicamente porque justo ha llegado a la media 200 y desde ahí se ha girado a la baja. Después de la caída, un buen rebote, un rebote muy potente, bastante fuerte, pero que llega justo a la media y desde ahí vuelve otra vez las caídas. ¿Qué hay que pensar en Enagas? Lo mismo, es un valor que da muy buena rentabilidad por dividendo, eso es verdad, pero bueno, también la daba aquí y quien compra aquí ahora está perdiendo ya bastante dinero. Entonces, bueno, no es un valor a comprar solo porque de buenos dividendos, pero aquí cuando se produce una aceleración en las caídas, que siempre va a venir un rebote, pues bueno, se puede tomar alguna posición buscando el rebote y en el rebote salirse, y caso de que todavía, imaginemos que compramos aquí y todavía cae más, pues podemos aguantar porque tenemos un valor que tiene un valor intrínseco, ¿no? Por los dividendos que paga, y luego aquí pues ya en el rebote ya nos salimos, ¿no? En fin, ahora mismo no parece todavía momento de entrar, sin duda. Podría purgar mucho más, podría caer mucho más y ahí pues ya veríamos. Bien, AENA. AENA es un valor que también me gusta lo que ha hecho. Es verdad que aquí ha recuperado mucho menos que IAG. Pero, a ver, en el sector turístico a mí hay dos valores que me gustan más que el resto, y uno es AENA y otro es Amadeus. Y me gusta más que el resto por el impacto negativo que han tenido las pérdidas que tuvieron en la pandemia con respecto a sus cuentas generales, ¿no? Lo que pasó en IAG y en Meliá pues fue muy gordo, perdieron mucho dinero, perdieron mucho más dinero de lo que ganan en un año. De hecho perdieron, en el caso de IAG, pues el dinero que ganaba en 3 años normales, y en el caso de Meliá perdió en un año lo que ganaba en 5 ejercicios normales. Eso es algo que suele lastrar mucho luego el precio de las acciones. Sin embargo, tanto AENA como Amadeus no es así. En un año perdieron mucho menos de lo que ganan en un año normal. Así que bueno, pues al final se queda en una anécdota en la historia de la compañía y acaban por seguir haciéndolo muy bien. Entonces, bueno, AENA, viendo esa situación, es un valor que a mí me gusta vigilar. Sí que es un valor que a mí me tengo apuntado, ¿no? en mi cuaderno de valores comprables. Aquí con estas caídas tan fuertes, pues bueno, muchas veces cuando se acercan a la zona de un número redondo como 100, pues vienen esos rebotes hasta la media. Se había separado mucho y ahora vuelve la debilidad. Desde aquí, ¿qué es lo más probable? Pues la continuidad bajista, y ya veremos si se para a mitad camino, si vuelve a la zona de mínimos, si hace una especie de fallo bajista o qué es lo que hace, pero es un valor de los que yo voy a estar pendiente. Robi. Bueno, Robi es de los valores que yo he seleccionado. Estos son los 5 valores que peor lo han hecho esta semana, y ahora vemos los 5 valores que yo selecciono para esta semana. Bien, ¿por qué selecciono yo Robi? Bien, Robi es uno de estos valores que aquí lo hizo muy bien. Fijaros, después de la pandemia fue un valor líder, un valor que ganó muchísimo y que le fue muy bien, sobre todo porque aparte de que es una muy buena compañía, aquí tuvo un ingreso extra, y es que Moderna le encargó fabricar las vacunas contra el COVID para toda Europa, y eso le ha reportado unos muy buenos beneficios, y eso se ha reflejado aquí en la compañía. ¿Qué ha pasado a partir de aquí? Pues bueno, pues que evidentemente ya está todo el mundo vacunado,
ya no se va a poner todo el mundo más vacunas, solamente una pequeña parte de la población, y ese contrato se adelgaza sustancialmente o incluso puede desaparecer. Eso hace que las acciones empiecen a caer, porque la empresa va a ganar menos, y aquí además se había pasado de subir, siempre hay una inercia positiva cuando está subiendo y siempre llega a niveles donde no debería, y ahora pues pasa todo lo contrario, ¿no? Aquí empieza a caer pues por esa previsión, aquí se pone bajista por debajo de la media de 200, sigue cayendo, y aquí estas últimas caídas fuertes es precisamente porque se está hablando ahora del impacto negativo de dejar de tener ese negocio de vacunas del COVID, es decir, lo que ya sabíamos aquí, ahora aquí sale público y aquí hay caídas fuertes después de haber caído pues un 50%. Pues normalmente aquí es donde se puede pensar en tomar posiciones. ¿Por qué? Pues porque el inversor de a pie, que aquí ve que es un valor que no hace más que subir y subir y subir y subir y subir, y aquí además la recomienda a todo el mundo, pues aquí compra acciones. Aquí empiezan a caer y bueno, si todo el mundo la sigue recomendando, por algo será, sigue cayendo, y sin embargo aquí, cuando empiezan a hablar de que cuidado, de que ahora va a vender menos, que es tal, pues es cuando la gente se asusta, asume pérdidas, vende, y desde aquí, o desde un poco más abajo, empieza otra vez a subir y a hacerlo bien. Esa es la historia de lo que suele ocurrir al que sigue solo las noticias de un valor. Bueno, pues técnicamente está una zona que parece que quiere hacer un suelo. Esto es un fallo de nuevo, es un fallo que no hay que tener en cuenta. Y aquí, fijaros cómo ya hemos visto una vela positiva. Luego aquí vuelve a caer, pierde mínimos por muy poco y vemos otra vela positiva. Aquí vuelve a caer, aquí de nuevo pierde mínimos por muy poco y vemos otra vela positiva. Bueno, ¿eso quiere decir que ya desde aquí vamos a subir? No. Eso lo quiere decir que es un valor ya a tener en cuenta. De hecho, os digo más. Yo aquí compré cuando vi que mejoraba, superaba los máximos de aquí. Aquí cuando vi que superó máximos, puse un stop por debajo de mínimos del día por si acaso se giraba. Y a 36,38, casi un 1% por encima del cierre, yo me salí. Gané de un día para otro nada, un 1,30%. Pero ahora vuelvo a estar a la espera porque esta vela negra de este día pues no me gusta, ¿no? Me parece que puede volver otra vez a hacerlo aquí raro. Pero es verdad que es otro de los valores que yo ya sigo, ¿no? Que yo ya tengo pendientes, pues tipo Fluidra. Que pienso que una vez ha caído todo lo que ha caído, más de un 50%, es muy posible de que ya esté descontado lo peor de la compañía y a poco que pasen cosas más o menos buenas, empiece a recuperar con ganas. Así que Robi, uno de mis valores que sin duda voy a vigilar en este 2023 y que en algún momento debería empezar a hacerlo bien. Un dato, Robi debe menos de lo que ha ganado en el último año, con lo cual la deuda está absolutamente controlada y eso es muy importante. Bien, Aircross. ¿Por qué ponemos aquí Aircross? Bueno, Aircross es un valor que si miramos el medio-largo plazo parece que está mejorando bastante. Aquí tuvimos una época de mucha fuerza para Aircross, luego cayó mucho. Estamos hablando del año 1992, estuvo aquí muchísimo tiempo parado. En 2005 volvió a subir mucho y aquí volvió otra vez a hacer otra especie de suelo durmiente. Y desde aquí tuvo un primer impulso, aquí una caída y ahora parece como que podría despegar por fin el valor de Aircross. Técnicamente no lo está haciendo mal. Es verdad que aquí está en un rango lateral muy amplio entre esta zona de aquí, de la zona de los 2,70 aproximadamente, hasta esta zona de los 4 casi, ¿no? De los 3,90. Bien, es un valor que ahora parece que está un poco en tierra de nadie, pero esto parece una gran consolidación para seguir subiendo. Y aquí ahora mismo está apoyándose en la media de 200 y bueno, pues es un valor a vigilar y a tener en cuenta. Si vinieran caídas fuertes y en los mercados generales habría que ver cómo se comporta, pero es uno de los valores
que podría ser una posibilidad, ¿eh? Podría ser estar preparándose un arranque importante para este año, uno de estos valores que casi nadie vigila mucho, ¿no? Pero que a mí, pues eso, me da la impresión de que podría hacerlo bien por conforme lo está haciendo técnicamente. Luego, otro valor español curioso, eDreams. ¿Qué pasa con eDreams? Lo de eDreams es muy espectacular. eDreams cayó en la pandemia como todos, de hecho cayó con muchísima violencia. Aquí marcó, antes de la pandemia, estábamos en la zona de los 5,40 y a partir de ahí cayó y marcó un mínimo aquí en la zona de 1,52. O sea, una caída brutal. A partir de ahí, desde los 1,52, fijaros cómo recuperó muy bien y superó los máximos de antes de la pandemia. Ojo, y se fue a la zona de 10. Tremendo. Desde 1,50 hasta 10. Tremendo. Y desde ahí, pues empieza a caer, pierde la media de 200, empieza con la pendiente negativa, sigue cayendo, pierde la resistencia de los 6, de los 5,50, se convierte en resistencia y continúa cayendo. Tremendo. Y ahora, ¿qué es lo que vemos? Pues que de repente, cuando todo el sector turístico está cayendo, eDreams recupera. Esto es un día de mucho volumen porque habría algún movimiento extraño de carteras, pero si vemos los últimos días, los últimos 2 días, se ve un incremento significativo en el volumen negociado. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Pues no lo sé, pero tenemos una situación en la que aquí tenemos un soporte muy claro, una zona de mínimos aquí que ya no debería perder, la zona de 3,88, lo pierde y recupera muy rápido, marca un nuevo mínimo en la zona aquí de 3,62, lo pierde y lo recupera otra vez de nuevo, es decir, aquí está pasando un poco lo contrario a esos valores que superan máximo por poco, sino que pierde mínimos por poco y empieza a mejorar. Si le ponemos el MAC, posiblemente hayan divergencias alcistas, de hecho hay divergencias alcistas muy claras. Vemos aquí una divergencia alcista triple, que son las que más suelen funcionar. Y bueno, pues esto es lo que yo hablaba de leer entre líneas, ¿no? De repente, cuando el sector turístico empieza a caer con fuerza, empieza a hacerlo mal, hay un valor que ya había bajado un 60% desde los máximos, que empieza a mejorar. Pues posiblemente sea una señal muy positiva. Aquí, ¿qué ha hecho? Pues se ha colocado ya por encima la media de 10 y se podría buscar una compra en algún punto por aquí y mientras mantenga esa media de 10, quedarse con el valor a ver si vuelve a hacer una locura de estas y volver a ir a su bola como ha hecho aquí y tener movimientos al alza muy buenos. Así que bueno, un valor para tener en cuenta. Luego, bueno, 2 valores americanos. El primero de ellos, Nike. ¿Qué pasa con Nike? Bueno, pues Nike cayó como todo el mercado americano con mucha fuerza, de 180 a 80 y poco, vamos, hay una bajada espectacular, más del 50%. Sin embargo, Nike es una empresa que a mí siempre me ha gustado porque creo que es la más potente del mercado y de hecho las ventas de Nike son siempre espectaculares. La verdad es que vende cada vez más en el mundo y tiene un posicionamiento de marca espectacular. Y creo que en los recortes es un valor para tener en cuenta absolutamente. ¿Qué pasa? Que de repente saca resultados y pues son buenos, claro, pues porque lo que se esperaba, porque Nike lo normal es que tenga resultados buenos y sube con fuerza, ¿no? Bueno, aquí tenemos una situación de Nike en la que podría haber un cambio de tendencia si superara la zona de 120. Entonces no es seguro que desde aquí vaya a subir. Absolutamente, eso está más claro que el agua, pero primero es un valor a vigilar en caídas y segundo es un valor que si desde aquí empieza a mejorar todo el mercado y supera 120 se puede perfectamente
incorporar a carteras, porque ya la media 200 tomaría esa pendiente positiva como un valor ya que se gira y que ya ha visto suelo y que ha hecho mínimos. Así que Nike, valor interesante. Y el último valor interesante, Netflix. ¿Por qué? Bueno, Netflix es un valor que de 700 a 160 tuvo una caída pues de lo más espectacular. A partir de ahí ha tenido un rebote, que también es normal. Y ahora está en una situación en la que no sabe, se debate entre continuar subiendo y cambiar de tendencia y que ya la media de 200 tome esa pendiente positiva, o que todo esto haya sido un rebote solamente hasta la media y desde aquí empezar a caer otra vez con fuerza. De repente ha salido una noticia de que Microsoft se está planteando lanzar una OPA sobre Netflix. Microsoft tiene una política de absorción de grandes empresas líderes en sectores y se ve que se está fijando en Netflix. Se habla de una OPA con un 45% de prima sobre el precio. Es decir, que estamos hablando de una OPA que podríamos irnos a la zona de 400 o 420. Esto hace que ahora mismo pues haya un cierto interés, y técnicamente lo que nos está diciendo es que si ahora superáramos este nivel ya sería una primera señal positiva, esta zona, los 300, ¿no? Así que bueno, se podría arriesgar, si supera 300, comprar con un stop por debajo de los 282. Es verdad que estamos hablando de stops más largos, pero es un valor que podría volver a hacerlo bien. Curiosidades, ¿no?, del mercado. Bueno, pues esto es todo. Último análisis del 2022. Empezamos ya con el 2023. Espero que os haya parecido interesante este análisis, que lo recomendéis a la gente que sabéis que le interesa esto de la bolsa, que ya sabéis que si estáis en YouTube y os suscribís al canal, pues a mí me hacéis un favor, y os deseo un buen fin de 2022 y una excelente entrada en el 2023.